Hola a todas y a todos. Es un placer que estéis aquí. Hoy es un día muy especial para la editorial Silantana, ya que tenemos a Sarah Wilson, que para nosotros es un gran honor tenerla, a Sarah. Este es el libro que vamos a presentar. Esta vida única, preciosa y salvaje, volver a conectarnos a un mundo fracturado. Vale. Para escuchar a Sara, es decir, para escuchar a la persona que va a traducir a Sara, que es Rinchen, hay un botoncito, ya lo veréis en el Zoom abajo, y tenéis que elegir el canal de español, ¿de acuerdo? Cuando elegís el canal de español podréis escuchar a la traductora y a Sara de fondo, ¿de acuerdo? Porque va a ser una traducción simultánea. Tenemos poco rato, porque Sara en 25 minutos, en 25 minutos tiene que marchar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a aprovechar. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I understand that much, Richard. You Oh, don't have to Que translate. How am I? Hi, and I am very well. I am in estoy Paris. muy bien, estoy en París. 2 weeks ago, Estuve en Barcelona hace 2 semanas it's yes. wonderful to be y speaking. es maravilloso estar aquí hablando con vosotros. Muy bien, pues haremos una cosa. Voy a presentar a Sara en un momento. Le haré un par de preguntas para que ella pueda explicar de qué va el libro y luego tendréis 10 minutitos para hacerle alguna pregunta en particular. Y recordad lo de la traducción, el botoncito de idiomas abajo, la versión español, ¿de acuerdo? Para entender a Sara. Pues nada, Sara es autora de bestsellers. Primero, Embellecemos a la bestia, un nuevo viaje a través de la ansiedad. Un libro que seguramente el año que viene vamos a publicar con Sara, es decir, la volveremos a tener aquí. Y luego también tiene un libro que ha sido un éxito, bueno, el otro también lo fue, pero un libro que se llama He dejado el azúcar, que junto con 11 libros de cocina se han publicado en 52 países, ¿de acuerdo? Sara ha sido editora del Cosmopolitan Australia y presentadora del MasterChef Australia. Es conocida mundialmente por fundar el movimiento Yo dejé el azúcar, que ha transformado la salud de millones de personas, ¿de acuerdo? En 2022, Sara vendió su negocio, esto es muy fuerte, y entregó todas las ganancias a la caridad. La edición estadounidense de Sara de este libro ganó el premio Use Gold Nautilus del 2021. Actualmente presenta su propio podcast, Wild White Sarah Wilson, Salvaje con Sarah Wilson, da conferencias y asesora a empresas y a universidades sobre el manejo de las redes sociales y la ansiedad. Sara vive entre Sydney y Europa, creo que ahora en París está Sara más, y es una senderista, una traveler que anda apasionada y ha pasado 8 años viajando por el mundo solo con la mochila. Vale, Sara, es tu tiempo. Explícanos un poco cómo surgió este libro y cuál es la idea de este libro para la gente que quiera comprarse el libro, ¿no? ¿Cuál es la idea o las ideas que subyacen en el libro? Mm, So, Sarah, he's asking to explain how it arrives the idea of this book and what are the ideas that underlay under the book. Yes. Well, I have been He a estado, spiritual person and a climate siempre he activist sido una all my persona life. espiritual y una And I activista felt climática that toda mi a lot vida of people y he were sentido que feeling mucha very gente overwhelming, sentía very despairing of what was happening in the climate sentía movement. desesperada y And I preocupada was en el just thought movimiento that contra el cambio as a climático spiritual and y quería spiritual escribir un activist, libro que I fuese a la knew vez what was going on. espiritual And so y que I incluyese I todo needed lo to que yo estaba explain what to viviendo know. I needed to make it y something that quería people could hacer algo que decipher. fuese So what I atractivo para la did gente, algo was hike excitante around the world y for three estuve years caminando in durante 3 años footsteps alrededor del of mundo authors and siguiendo poets los and pasos de spirits filósofos, and monks poetas y personas and so on espirituales, monjes, to understand para various poder ideas for comprender navigating distintas these ideas very complex times. que nos ayuden a navegar en estos tiempos tan complejos. Muy bien, Sara. También en el libro hablas mucho sobre la desconexión en la que vivimos en estos tiempos modernos. Haces como una radiografía bastante dura en algunos sentidos, pero a la vez
das mucha esperanza, muchos consejos para volver a conectarnos, para vivir con intensidad la vida. ¿Qué consejos darías a estas personas que están escuchando la entrevista para vivir la vida con más ansiedad, ay, con más ansiedad, perdona, con más intensidad y con más belleza? So, in this book, you talk about the disconnection of these times, and you make quite a hard, like X-ray view of what is life. But also, you give so much hope, and you give advice to live life with more intensity, with more beauty. What advices could you give us now to live our life with more intensity and more beauty? Yes, you're right. Like I start the book Sí, tienes razón. Yo empecé el libro hablando de este dolor, es como algo que nos pica, algo que hace que estemos desconectados. Pero no es solo que estemos desconectados los unos de los otros, sino que estamos desconectados de nosotros mismos, de nuestro auténtico yo, y también nos desconectamos del planeta. Hemos perdido nuestra conexión con toda la matriz que define la vida. Y lo que escribo en el libro es que es un modo de volver a esa vida. Obviamente, un modo obvio de hacerlo es caminar, dar paseos por las montañas. Y estuve caminando en la naturaleza porque es algo que arregla muchas cosas, puede contribuir a mejorar el cáncer, el insomnio, la ansiedad, pero también nos conecta. Hay una dimensión que estudia cómo ocurre esta congruencia en nuestro cerebro, una sensación de pertenencia. ¿Y por qué ocurre esto simplemente caminando, simplemente en la naturaleza? Es algo como mágico, no tienes que hacer nada, simplemente ocurre. Y no tienes por qué estar en un lugar remoto, puede ser en un parque cerca de tu casa. Así que es un modo, una herramienta muy barata y muy efectiva. Otra idea eh, ¿Vale? de la que hablo en el libro es llegar al límite. Mm, Muchas veces queremos estar en nuestra zona de control, en nuestra zona de confort. La mayoría de lo que hacemos y la mayoría de la tecnología de los últimos 30 años se ha hecho para hacernos sentir más cómodos, para que no nos preocupemos de cuánto va a tardar la pizza en llegar a nuestra casa. Consistiría en estar cómodos con la incertidumbre, con la indecisión. Lo que las personas espirituales suelen decir es que tenemos que llegar a nuestro límite. Todas las tradiciones espirituales hablan de llegar a estar incómodos. Es como mm. ir al gimnasio para hacer que nuestros músculos sean más flexibles. Sería lo mismo para desarrollar la resiliencia. Eh, También hablaba sobre la ansiedad en la crisis climática, sobre todo en relación a los niños. Y podemos desarrollar más resiliencia. Y de lo que hablo es de una monja budista de Estados Unidos que se llama Pema Chodron, que dice que cuando tiene un libro que se llama Cuando todo se derrumba y es uno de mis libros favoritos. Mm. Y es lo que dice, que tenemos que llegar a nuestro límite, donde podamos llegar a ver las cosas, donde podamos oír las cosas, sentir las cosas. Cuando estamos en nuestro capullo, no podemos ver la vida de manera completa, no podemos vivirla de manera completa. Y otra cosa que le suele gustarle a la gente es como ser una especie de empollón del yo. Sería del alma, sería como grandes poetas, grandes filósofos se han sentido igual que nos sentimos nosotros hoy y son personas que suelen sentir un gran dolor, pero que suelen utilizarlo. Hablamos de cómo la ciencia habla de
a nivel científico de estos temas, pero también apreciamos la poesía, la música, el arte, cómo todo esto puede ayudarnos a navegar en esta complejidad. Sí, Sara. También hay un capítulo tuyo que me fascina enormemente, que se llama Sed espirituales. Y me gusta porque haces una crítica a esta espiritualidad un poco light a veces, ¿no? Soy espiritual, medito 20 minutitos al día, pero luego voy vestido con mi ropa pija, cojo mi coche 4x4 y hablas un poco de esta espiritualidad, pero también comprometida con la política. Y hablas que los grandes, diríamos, místicos como Buda, Jesucristo, fueron grandes políticos. ¿Cómo se puede mezclar o cómo conectas la espiritualidad, ser espirituales, con también tener una conexión con la política, con la realidad del mundo para poder cambiarlo? So in your book, you have a chapter called Sed Espirituales, to be spiritual. And then you talk about the kind of light spirituality, like this diet spirituality of people who feel they're living in a certain lifestyle, but then they wear very expensive clothes, they want to drive expensive cars. And you somehow connect the commitment with politics, with all this, how Buddha, Jesus, and other historical characters had connected the spirituality with the politics, and how to do it in the nowadays world. Yeah, that's a really good question. Esa es una muy buena pregunta. Lo que siento es que la gente que vive la espiritualidad o que tiene una conexión con lo que importa a nivel del alma, que podríamos decir que están buscando el sentido, tienen la obligación o la responsabilidad de ser activistas del clima. Lo que encuentro habitualmente, por ejemplo, en Australia, o también he hablado con personas en España y es bastante similar, encuentro mucha gente que quieren hacer una especie de versión light de la espiritualidad. Quieren coger unos trocitos de budismo, de distintas filosofías, y quedarse con las partes que les hacen sentir cómodos, que les hacen sentir bien. Quizás les guste la meditación, quizás les guste el yoga, quizás les guste quemar incienso, pero no quieren sacrificarse. Si alguien es religioso, puede entender que el sacrificio es algo muy importante. El sacrificio tiene que ver también con la pasión acerca de lo que te importa. Cuando estaba escribiendo el libro en Australia, hablaba con personas que eran espirituales o que estaban en esta corriente y decían, no, a mí no me interesa la política, no me interesa votar, no me voy a involucrar en esto. Y la gente lo que tiene que entender es que la espiritualidad siempre ha sido algo político. Desde Jesús, Jesús era alguien político, Gandhi era alguien político. La espiritualidad siempre provee de esa inspiración, esa expansión que también entra en el ámbito político. Y eso es lo que quiero decir con eso. Es curioso cómo hay tanta gente, cómo reacciona mucha gente ante esto. De hecho, hay gente que se involucra más en ser activista, que se involucra en llevar el cambio. Esto es a lo que nos referimos también con esta preciosa vida en este planeta. Necesitaremos también entender las cosas. Creo que los españoles y los europeos están más comprometidos con la política y en luchar contra el sistema que en países como Australia o Estados Unidos y en Inglaterra. Sara, también me gustaría hablar de, aparte de tu faceta, ¿no? De tu faceta como escritora, porque creo que vale la pena destacar lo bien escrito que está el libro. Es un ritmo trepidante. Yo también lo veo como un libro de aventuras, en cierta manera, ¿no? Porque viajas por todo el mundo, hablas con filósofos, con poetas, hablas contigo misma, hablas de tu ansiedad, de tu alegría. Es un libro también muy autobiográfico, ¿no? Y me gusta mucho cómo tejes esta exploración con el mundo exterior y cómo la conectas con tu mundo interior. ¿Cómo ha sido esta podríamos decir, tensión, ¿no? Entre estos dos mundos, el tuyo y el mundo exterior?
So in this book also we can see you are a very good writer. You have a real talent for this, and you write in a very exciting pace. All the things that appear in the book are very exciting. And you talk about how you have traveled all around the world, how you have talked to philosophers, poets, and also how you talk to yourself. You somehow can make both things meet, and you keep a kind of interesting tension about how these worlds, the inner world and the outside world, interconnect. And what was the question, Rinchen? Do you know what the question was? I think how you can okay, I'm in the right channel, sorry. How you can intertwine all these aspects of inner and outer worlds. Okay, yeah, it's quite a complex topic. Es un tema muy complejo porque involucra la espiritualidad, la información científica, también la forma de pensar filosófica. También es un tema muy amplio para sintetizarlo en un solo libro. Lo que hago es que intento poder ir adelante y atrás en distintos temas, y hablo de mi historia personal porque mi experiencia como editora de la revista y como presentadora de televisión me dice que las historias difíciles hay que contarlas a nivel personal. Tienes que describir lo que sientes, y eso es lo que he hecho. Y creo que me he adentrado en el mundo con las preguntas que me hacía, con los problemas que me planteaba, y iba solucionándolos, y según los iba solucionando, iba escribiendo acerca de ello. Y cuando lees el libro puedes acompañarme a ese ritmo al que yo iba. Me he encontrado con gente que en Estados Unidos, en las montañas, me hacían una pregunta que me planteaban en el libro, algo que se planteaban ellos mismos, y yo investigaba y después volvía a ellos y iba creando este tipo de relaciones que se iban plasmando en el libro. Para escribir este libro he tenido que ser salvaje yo misma, he tenido que vivir este mensaje acerca del que estoy escribiendo, y mucha gente me ha preguntado, entonces, ¿este libro te ha ayudado? ¿Este libro te ha ayudado a nivel personal? ¿Tienes menos ansiedad? ¿Puedes distinguir cuál es el camino de la esperanza ahora? Y cuando lo he escrito, también hablo de mi ansiedad. Sufro problemas de ansiedad y también soy bipolar. Y una de las cosas es que se va a publicar también este libro de aquí a un año acerca de la ansiedad. Y este viaje que he hecho a lo largo del mundo, a través de todo el mundo, durante 3 años, he estado investigando esto de manera muy profunda. Y de ahí mi ansiedad se ha reducido bastante, mi alegría se ha incrementado mucho y tengo auténtica esperanza. Así que ha sido un libro difícil de escribir y he tenido que hacerlo de este modo, con trocitos pequeñitos, sintetizándolos. Y es complejo y por eso los capítulos son cortos, porque sintetizan la información para que la gente no se sienta demasiado sobrepasada. Muy bien. Sara hoy no tiene mucho tiempo, por lo tanto, ya la tendremos, vendrá más veces a Barcelona, podremos hacer más entrevistas con ella. Pero te quiero hacer la última pregunta, Sara. Me gusta mucho el apartado que dices que hay que leer clásicos de literatura, que hay que sentarse, tú hablas de un domingo, una horita, te tomas el té y leerte los clásicos. Leer literatura, poesía. ¿Puedes animar a la gente de la importancia de leer, Sara, de leer los clásicos? Y si nos puedes recomendar 3 clásicos que hayas leído, los últimos. Y ya está, es la última pregunta que yo te hago.
So we don't have much time, so we will do more interviews with you hopefully in the future. But to finish, the last question would be like, you often talk about how you like to read classics, classic literature, and how nice is to sit for an hour on Sundays with a cup of tea and a classic in your hands. And also you read poetry. So I would like to ask you if you could encourage people to read, and if you could recommend us 3 classics that you think we all should read. Okay. So yeah, the chapter about soul nerding that I mentioned, I talk about how we have lost the ability to be able El to capítulo en el que hablo sobre ese encontrarnos con nuestra alma, hablo acerca de cómo hay artículos largos que, Yeah. que la gente joven hoy en día no es capaz de leer, porque no se pueden concentrar lo suficiente en seguir la secuencia de palabras. También hay estudios que hablan de los beneficios para el cerebro de practicar la lectura. Así que, como ha dicho Carlos, suelo leer artículos o libros bonitos, dejo el teléfono en otra Okay. habitación o lo apago Yeah. durante 1 o 2 horas para poder leer este tipo de cosas, para practicar y para estar presente, para absorber palabras bellas. Y es una habilidad muy importante porque es una forma de luchar contra la distracción. Hay un montón de cosas que están constantemente distrayéndonos y no podemos centrarnos en los objetos, en las cosas que realmente nos importan en la vida. Siempre estamos saltando de una cosa a otra. Así que es una habilidad muy importante a desarrollar. En este momento específicamente, con todo lo que ocurre en el mundo, necesitamos prestar atención. Y es algo, además, que nos genera mucha felicidad cuando lo hacemos. Si hablo de los clásicos, puedo hablar de tragedia griega, de clásicos británicos. Leo también este tipo de lecturas, pero algo que podría recomendaros es Viktor Frankl, el hombre que busca el sentido. Él es una persona que vivió en Auschwitz. Quizás alguno de vosotros hayáis leído el libro porque estoy viendo vuestras caras. Y es una persona que estuvo trabajando en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y escribió este libro en 9 días al salir, y es acerca de lo que hace que haya hombres que vivan y hombres que mueran. Lo que dice es que los hombres que sobreviven son los que tienen un propósito en la vida. No puedo leer en español en el chat, pero reconozco el nombre. Y lo que hace que la gente sobreviva es que tienen algo más grande que ellos mismos por lo que vivir, sea Dios, sea su familia o sea una filosofía. Es lo que llaman los budistas, por ejemplo, el Dharma. Creo que en este libro también os he hablado antes del de Pema Chodron, de Cuando todo se derrumba. Ese es un libro maravilloso también. Es el libro que le compro a la gente cuando están pasando por un momento muy difícil. Es una monja budista americana. Sus libros están disponibles en todo el mundo y recomiendo que la leáis porque es muy profundo. Y también recomendaría Virginia Woolf, la escritora británica. Escribió un trabajo bellísimo que se llama La naturaleza humana. Es uno probablemente bueno para empezar. Se habla del empoderamiento de las mujeres y también observa la naturaleza humana. Y todos los libros que os he recomendado hablan de observar la naturaleza humana. Cuando más observamos, menos solos nos sentimos en nuestros problemas, en nuestra confusión, en nuestra incertidumbre. Así que esto puede ser un buen punto de partida. Ok, Sara, tenemos 2 minutos, 2 preguntas del público y cerramos, ¿vale? Primero, Laura de Ávila te pregunta, ¿cómo fortalecer esa parte espiritual cuando se ha llegado al límite del dolor o de la pérdida? O sea,
Different question. So we have two questions in the chat. We have one for Laura. How can we strengthen that spiritual part of ourselves when we have reached the limit of our pain and loss? Gosh, Laura, I relate at the moment. Laura, me siento muy identificada con esto en este momento porque el martes perdí a mi mejor amigo. Fue mi maestro espiritual y fue una persona que se ha suicidado. Y hoy acabo de perder a otra amiga en un accidente de coche. Así que he tenido muchas pérdidas recientemente y mucho dolor. Y me he encontrado a mí misma únicamente capaz de ir a la espiritualidad, a la grandeza de la vida. Tenía que encontrar la belleza, es el único modo en el que puedo encontrar la esperanza y lidiar con mi duelo. Es una pregunta que es muy potente para mí hoy. Me he sentado en la iglesia y he encendido unas velas. No soy religiosa, pero veo que esto está en conexión con mis emociones y veo que he llegado a mi límite y esto es algo espiritual. Cuando me siento vulnerable, como ahora, esto me ayuda mucho y hay muchas historias en el libro que hablan de cómo me he sentido en este tipo de momentos. También hay otra historia en el libro, hay otro hilo en el libro que habla de mi viaje para convertirme en madre. Perdí a 4 bebés y vais a poder leerlo en el libro. Y gran parte de mi duelo y el modo en el que he manejado el dolor es escribir sobre ello. Y al escribir sobre ello me he fortalecido en estos tiempos difíciles. Espero que esto pueda ser de ayuda. Gracias, Sara, por tu sinceridad. Y la última pregunta, porque vamos a acabar, ya la volveremos a traer a Sara, no os preocupéis, ¿eh? Pero Silvia te pregunta, gracias Sara por compartir tu tiempo con nosotras. Si tuvieras que dar un solo consejo, uno o dos vamos a poner, para que volviéramos a reconectar con nosotras mismas, con la vida y con el planeta, para ti, ¿cuál sería lo más relevante? So Sylvia is writing in the chat, thank you, Sarah, because of sharing your time with us. If you had to give one or two advices to make us reconnect again with ourselves, with the life, with the planet, which would be the most relevant for you? Well, I would say meditate. Diría que meditar. Voy a dar más de 2 consejos. Meditar, caminar en la naturaleza y el otro sería ir al principio, ser el primero, ser una persona que ama primero, que da primero. No podemos siempre esperar en la vida a que alguien se acerque primero a nosotros. Nosotros tenemos que ser la persona con la valentía de ir primero. Hay un poema maravilloso de W. Worden. Dice que deja que sea el que más ame. Creo que es un modo maravilloso de vivir y creo que recibes muchísima belleza de la vida de ese modo, siendo el que más ama, siendo el que más da. La vida viene y se encuentra contigo. Muchas gracias. Pues con este mensaje de amar, de amarnos a nosotros, a los demás, podemos dar por finalizada esta entrevista. Os recomendamos que compréis el libro, que es una maravilla, es un viaje. Y muchas gracias, Sara, por compartir tu tiempo. Muchas gracias, Rinchen, que ha estado aquí traduciendo. Un abrazo a todas y a todos y esperamos vernos brevemente. Que vaya bien. Muchas gracias. Y perdonad si ha quedado alguna pregunta sin responder. La próxima vez que Sara esté aquí con nosotros ya podremos tener una entrevista más larga. ¿De acuerdo? Abrazos a la gente de México, de España, de Colombia, que nos estáis siguiendo. Thank you, Barcelona. Thank you, Spain. Thank you so much for your support. And Muchas gracias, Barcelona, España y a todos por apoyarnos. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Ok, Que tengáis thanks, buenas Sara. noches. See you later. Adiós a todo el mundo. Nos vemos. Hasta luego.